cordial saludo. A continuación se explicará la factorización de números naturales. El objetivo de este tutorial es el de lograr la capacidad de comprender y explicar en qué consiste la factorización de los números naturales y el método para realizar esta operación. Factorizar un número natural consiste en expresarlo en sus factores primos. Para ello, se debe dividir el número sucesivamente por sus divisores primos, hasta llegar al 1 o la unidad. Ejemplo, el 10 puede ser factorizado por el 5 y el 2. Estos dos números son primos. O el 15 es factorizado en 3 por 5. Ambos números también son números primos. Para tener un mejor concepto de factorización, recordaremos lo que es un número natural y los divisores primos. Los números naturales son aquellos enteros que se utilizan para representar el conteo de los elementos de un conjunto. En el lenguaje matemático se representan con la letra n, y es el conjunto que se inicia desde el 0 hasta el infinito. Recordemos que los números no tienen fin. Ejemplos de números naturales pueden ser 4, si hablamos de 4 muñecas, o 12 sillas, o 35 personas, o 2.346 pesos. Números no naturales pueden ser el 2,5, que tiene cifras decimales, en este caso el 5, o 12 quintos, que es un fraccionario. Tampoco es número natural el -6 por ser un número negativo, o el 3,85479. No es natural porque tiene cifras decimales. Un número primo es el número natural desde el 1 hacia adelante, que tiene únicamente dos divisores, o sea que se puede dividir solamente o por el 1 o por sí mismo. Ejemplo, números primos pueden ser 1, 2, 3, 5 y así sucesivamente. Estos números son divisibles únicamente por sí mismos y por el 1. En el caso del 5, podrá ser dividido o por 5 o por 1. O el 37 es número primo porque podrá ser dividido solamente por 37 o por 1. Números no primos o compuestos son aquellos que pueden ser divididos por más de dos números. En el caso del 10, puede ser dividido por el 1, por el 10, por el 2, por el 5. O el caso de el 21, que puede ser dividido por 1, por 21, por 7 o por 3. Los elementos de una división son el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Aquí apreciamos una representación matemática de una división, en donde se tienen 12 elementos de un conjunto para ser dividido en 4 conjuntos iguales, obteniendo como resultado 4 conjuntos, cada uno con 3 elementos. La división se suele representar también en estas otras dos formas. El dividendo es el número que representa el conjunto que se va a dividir, en este caso el 12. El divisor es el número que indica en cuántas partes se va a dividir
ese conjunto. En este caso, el 4 es el divisor. El cociente es el resultado de la división entre el dividendo y el divisor. Y el residuo es el número que sobra durante una división. En este primer ejemplo, el residuo fue 0 porque es una división exacta. Veamos este otro caso. Se tiene un conjunto de 55 elementos para ser dividido en 8 partes iguales. Esta división no es exacta. Se tiene que el 55 al ser dividido por 8 se obtiene como resultado 6 y 6 por 8, 48, al restarle al 55 obtenemos como residuo 7. La interpretación de esta división es de que un conjunto de 55 elementos puede ser dividido en 8 conjuntos iguales y cada uno con 6 elementos, quedando como residuo o sobrante 7 elementos. Esta división también se puede representar en estas otras dos formas. El 55 es el dividendo, el 8 es el divisor, el 6 el cociente y el 7 el residuo. Vamos ahora a explicar algunos ejemplos de factorización. Si se tiene el número 24 para factorizar, lo primero que se hace es trazar una línea vertical. Al 24 se empieza a dividir por los números primos, en este caso el 24. Al terminar en 4, como el 4 es un número par, puede ser dividido por el 2. Y la división del 24 por el 2 genera como resultado el 12. Nótese que la línea vertical genera dos columnas, la de la izquierda, que es el campo del dividendo, y la derecha, que es el campo de los divisores. Continuamos. El 12 también termina en 2, o sea, el número par puede ser dividido por el 2 y da como resultado 6. El 6 también puede ser dividido por 2 y da como resultado el 3. El 3 es un número impar, ya no es divisible por 2, pero sí puede ser dividido por 3. Y 3, al ser dividido por 3, se obtiene como resultado 1. Esta factorización se resume así. 24 es igual a 2 al exponente 3. Se coloca como exponente 3 porque el 2 fue utilizado como divisor 3 veces y luego multiplicado por 3. También, si hacemos esta operación, se aprecia que el 2 al exponente 3, o sea, 2 a la 3, es multiplicar el 2 3 veces y obteniendo como resultado 8. Se le puede agregar el 3 para generar de toda esta multiplicación el número inicial. O sea que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. El 18, para ser factorizado, puede ser dividido por el 2 y se obtiene como resultado el 9. El 9 no es divisible por 2, pero sí puede ser dividido por el 3, obteniendo como resultado 9 entre 3, 3. El 3 todavía puede ser dividido por 3 y se obtiene
el resultado final 1. Nótese que el 18 fue dividido o factorizado hasta obtener como resultado final el 1 o la unidad. Esta factorización se representa como 18 igual a 2, y el 2 se coloca una sola vez porque fue utilizado en una sola oportunidad como divisor. Y el 3 con el exponente 2, o sea, 3 a la 2, porque el 3 fue utilizado en 2 oportunidades. El resumen de esta factorización se puede desarrollar en su operación, o sea, 2 por 3 a la 2, que es el 3 multiplicado en 2 oportunidades. Y obtenemos que 2 por 3, 6, y 6 por 3, 18, obteniendo entonces el número original. Si factorizamos 60, al terminar este número en 0, es divisible por 2. El resultado de esta división es 30. 30 también puede ser divisible por 2 y su resultado es 15. 15 ya no es divisible por 2, pero sí puede ser dividido por el 3 y se obtiene como resultado 5. 5 no puede ser dividido por 3, pero se utiliza el siguiente número primo, que es el 5, y el resultado es 1. El 60 se ha factorizado en los números primos 2, 3 y 5, y se ha llegado al final al 1 o la unidad. Esta factorización se representa: 60 es igual a 2 a la 2. Se utiliza el 2 como exponente porque el 2 fue utilizado como divisor en 2 oportunidades. El 3 en una sola oportunidad y el 5 también en una sola oportunidad. Al resolver esta factorización nos da el 2 a la 2 es 2 por 2 igual a 4, y luego por el 3 por el 5, y se origina como resultado final el 60. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Si se factoriza el número 126, termina en 6, es un número par, se puede dividir por el número primo 2 y el resultado es 63. 63, como termina en 3 y el 3 es impar, no puede ser dividido por 2, pero sí puede ser dividido por el número primo 3 y da como resultado 21. El 21 también puede ser dividido por 3 y origina como resultado el 7. El 7 puede ser dividido por el número primo 7 y se obtiene como resultado 1. En resumen, el 126 se factoriza en 2 una sola vez, por el 3 con el exponente 2, o sea, 3 a la 2, porque el 3 fue utilizado como divisor en 2 oportunidades, y el 7. El 2 por el 3 en 2 oportunidades y por el 7. Y da 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, y 18 por 7, 126. En conclusión, factorizar un número natural consiste en expresarlo en sus factores primos, en este caso el 2, 3, 5, 7, 11, etc. Y para ello siempre se dividen en forma sucesiva por los números primos hasta llegar al 1 o la unidad. El 100 factorizado es igual a 2 a la 2 por 5 a la 2. Esto quiere decir que si el 2 se multiplica en 2 oportunidades y luego se multiplica por el 5 en 2 oportunidades, se obtiene el número 100. 3150 factorizado es igual a 2
por 3 a la 2, por 5 a la 2, por 7. Interpretando esta factorización, indica que el 3150 es igual al producto del 2 por el 3 elevado al exponente 2 por el 5 al exponente 2 y por el 7. La factorización es muy útil para trabajar otras operaciones matemáticas como la selección de un máximo común divisor o el mínimo común múltiplo entre dos o más números. También se emplea para restar fraccionarios, para sumar o simplificar y trabajar con potencias y radicales. Hasta un próximo tutorial.